Muy buenos días, queridos hermanos. Damos gracias a Dios en esta hermosa y preciosa mañana que nos permite nuestro Padre Celestial traer una palabra de vida para nuestra vida. Una palabra, hermano, que nos haga siempre acercarnos cada día más a nuestro Padre Celestial. Una palabra que nos hace, queridos, reflexionar, porque lo que nuestro Padre está haciendo hoy es que caigamos nosotros en la reflexión, que caigamos en la meditación, como dice en el libro de Ageo, queridos hermanos. 1. Meditar en vuestros caminos, pensar bien en nuestras conductas, en vuestros comportamientos, pensar bien en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de ser, que nosotros meditemos y reflexionemos un poquito. Es importante tener un espacio. Es un momento de estar a solas con el Señor siempre. Es un momento siempre para que Dios nos vaya guiando, hermano. Nos vaya mostrando su gracia, nos vaya mostrando su misericordia. Nos vaya buscando su amor, su fidelidad. Nos vaya mostrando, queridos hermanos, cómo es realmente nuestra vida. Y realmente tenemos que cambiar y ser obedientes al Señor. Cada día, si nosotros no cuidamos lo que Dios ha puesto en nosotros, hermano, pudiéramos estar cayendo en desobediencia. Pudiéramos estar cayendo, queridos, en actitudes que estén violando la voluntad divina. Pidiéndole una palabra a nuestro Padre Celestial en esta mañana, el Señor puso mi corazón de hablarles en esta hermosa y preciosa mañana, hermanos, porque este camino es un camino de salvación. Este camino es un camino de obediencia, es un camino de temor, es un camino de santidad, es un camino de reverencia, es un camino de servicio. Es un camino donde nuestra vida tiene que ser probada todos los días si estamos realmente en el camino o nos hemos salido del camino. ¿A quienes no se han dado cuenta? Las cosas faltan, queridos hermanos, porque la fe entra por el oír. La obediencia, si no se escucha, se pone por obra realmente en nuestra vida. Pudiéramos caer en una vida religiosa. Al religioso nada le gusta, al religioso nada le parece, al religioso solo escucha, pero no hay intenciones de obedecer. Estamos viviendo tiempos difíciles, a pesar de que Dios está hablando todos los días, que cuidemos nuestro comportamiento, nuestra vida, que cuidemos nuestra relación con Él. Hoy estamos viviendo tiempos, queridos hermanos, donde el hombre no ha entendido, ha caído en la confianza, ha caído, queridos hermanos, en una excesiva confianza, en confiar, perdón la expresión, hermanos, en creer que todo esto ya se ganó, que no hay necesidad de hacer nada, porque hagamos lo que hagamos, somos salvos. La salvación es por entrar por la puerta estrecha, no por la puerta ancha. Y el Señor ha estado hablando mucho sobre esto, hermanos, sobre procurar que entremos por la puerta angosta, por la puerta estrecha, y no vayamos a entrar nosotros o llevar una vida de puerta ancha, que no es la misma que la puerta de salvación, como dijo mi Señor Jesús: yo soy la puerta de las ovejas. No se refiere a eso, sino que la salvación, muchos confían que son salvos por creer en Jesucristo. Muchos confían, queridos hermanos, de que la salvación ciertamente es una verdad. La salvación es por gracia. La salvación es un regalo de Dios que nos dio. La salvación es algo que es inmerecido, que no teníamos que hacer nada. Simplemente Dios le otorgó a aquellos, hermano, fueron salvos por gracia y no fueron salvos por obras, para que nadie se gloríe, hermano, y diga, bueno, es que yo me lo gané,
esto porque yo ayudo a los pobres, porque soy buena persona, porque yo me porto bien, porque yo no hago maldad a nadie, porque yo soy esto. No, para que nadie se gloríe. La salvación se extendió para todos, tanto para el pecador como para el que se cree justo, porque la Escritura dice que todos somos pecadores, y por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. No había hombre en la tierra que realmente, queridos hermanos, cumpliera con el mandamiento de Dios. Y Dios tuvo que otorgar la salvación gratuita por medio de la sangre de Cristo. Pero muchos han confiado en esto, se han dejado llevar. Un hombre le pregunta, y en veces debemos de hacernos una pregunta a nosotros, porque mi Señor Jesús le hacían preguntas sobre la salvación. En el libro de Lucas 13, versículo 23, le hacían una pregunta y le decían, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y él respondiendo dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido, bebido, y en vuestras plazas enseñases. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el lloro, el llanto, el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Miren que un hombre le pregunta, ¿son pocos los que se salvan? Mi Señor no respondió, sino que él dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. La puerta angosta no es el camino de la salvación, porque somos salvos por gracia. Por eso todo aquel que ha recibido a Jesucristo como su Salvador es salvo. Pero no debe de creer, él dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. La versión Código Real dice, le dijo uno a Adoní, son pocos los que logran entrar en el Mahus Shalem. Entonces esforzaos, dice, esforzaos desde ahora para entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos harán luego un enorme esfuerzo por entrar y no podrán. Harán un enorme esfuerzo. Otra versión dice, buscarán la manera de entrar, pero no entrarán. No entrarán a la salvación. No entrarán, hermano, no serán salvos. Porque son muchos, dice, son muchos los que quieren esforzarse por entrar, los que quieren buscar una entrada a la salvación, al reino de Dios. Hermano, pero no podrán, dice el Señor. Todo aquel que viole las reglas, los propósitos divinos, conforme como debemos nosotros de participar, hermano, no podrán entrar. Muchos creen que van a entrar al cielo o van a entrar al reino de Dios, van a ser salvos por creer en María, por creer en un santo, por creer en Moroni, por creer en la Atalaya, la Watchtower, por creer, queridos hermanos, en el sábado, por creer, hermanos, de que se respetara el sábado, por no comer carne, realmente son vegetarianos, realmente, hermanos, van a entrar al cielo, por creer en Alá, por creer en ningún tipo de ídolo, realmente van a ser salvos. Muchos se esforzarán, pero no podrán. Ninguna religión salva, porque la salvación no es ninguna obra del hombre, sino es una obra celestial. Es una obra que vino del cielo. Es una obra que nadie podía cumplir en la tierra. Por eso dice, hermano, son muchos los que se salvan. Muchos ya tienen la salvación ganada. Son salvos por gracia, porque el Señor les otorgó la salvación. Por eso, si estás en una iglesia
Mantente firme buscando al Señor, creyendo en nuestro Señor Jesucristo. La salvación no es por obras. La salvación no es por ofrendar, no es por diezmar, no es por vestirse bien, no por dejar de comer puerco, no por dejar de tomar ciertas bebidas, no por no usar oro, no por usar buenos vestidos, no por usar pintura. No es nada de eso. Es la salvación. La salvación la otorgó Cristo a través de su sangre, para todo que todo en él cree sea salvo y tenga vida eterna. La salvación no tienes nada que hacer, nada para ser salvo, solamente creer en mi Señor Jesucristo para perdón de pecados, para arrepentimiento, para una reconciliación con el Señor. Entonces serás salvo. Dice en el libro de Romanos 8, dice, hermano, 18, dice que, hermano, que dice, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. La salvación es por creer en que Él perdona pecados. La salvación es por creer que Él es el único Señor, que Él es el único que resucitó. La salvación es creer que la sangre de Cristo tiene poder para perdonar todo pecado. Tiene poder, hermano, para volver a colocar en el lugar donde hemos caído. Tiene el poder para santificarnos. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos. La sangre de Cristo tiene el poder para restaurarnos. La sangre de Cristo tiene el poder para liberarnos. La sangre de Cristo tiene el poder de, hermano, de quitar toda maldición en nuestra vida. La sangre de Cristo tiene el poder de hacernos y llamarnos hijos de Dios. Por eso es muy penado delante de Dios aquel que pisoteare, aquel que menospreciare el nombre de Jesús y la sangre de Cristo. Por eso cuando dice aquí, la salvación Dios la da a quien quiere. Pero le hicieron esa pregunta, ¿son muchos los que se salvan? Jesús le dijo algo. Dice que muchos procurarán entrar por la puerta ancha. La salvación no es por méritos propios. La salvación no es por ser buena familia. La salvación no es por tener dinero. La salvación es gozar de buena posesión. No, la salvación es por gracia. Es un regalo que solo se le otorga a quien Dios quiere. Por eso bienaventurado tú que has recibido a Jesucristo como tu Salvador y que te apartaste del pecado, te apartaste del mundo, te estás consagrando para el Señor y ya no vives como vive el mundo. Porque son muchos, dice, son muchos ya los que hacen lo malo. Son muchos los que desobedecen a Dios, son muchos los que deshonran a Dios, son muchos son los que se oponen en contra de Dios, son muchos los que blasfeman en contra de Dios, son muchos los que se burlan de Dios, son muchos los que no quieren hacer la voluntad de Dios, ya son muchos. ¿Vas a unirte a ellos? ¿Vas a participar con ellos? ¿Vas a ahora ir en contra de la voluntad divina? Dice que ya son muchos, pero son muy pocos los que harán la diferencia. Son pocos los comprometidos con el Señor, decir, yo tengo que consagrar mi vida, yo tengo que apartar mi vida. Porque ese es el precio de la salvación, apartarse para Cristo, vivir para Cristo, no cristiano, porque no existe la palabra cristiano. La palabra cristiano es una religión. Jesús no es cristiano, Jesús es hijo de Dios, que es una vida, que es un modelo, es una forma de realmente de vivir como se vive en el cielo, en el reino de Dios. Pero mira que aquí que dice que la puerta angosta o la puerta estrecha, esta palabra, entrar por la puerta angosta, dice, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Esta palabra angosta viene de una raíz que significa estenazo, que significa gemir, significa gemido, también significa escritura estrecha.
Viene de la palabra estenazo, que significa escritura estrecha, significa gemir, significa gemido. Esto me impactó mucho. Porque entonces la escritura estrecha, o sea, la salvación, o sea que la salvación va acompañada de clamores, de ruegos y súplicas, de llanto. En veces creemos que la salvación, como ya la tuvimos, como es un regalo, no la perdemos. Pero mi Señor Jesús la cuidó. Él no confió de que era hijo de Dios. Él no confió de que Él era el elegido. Él confió, queridos hermanos, en sus ruegos, en sus súplicas y clamores. Cuando Jesús dijo, son muchos los que creen que son salvos, pero en su vida no hay clamores, en su vida no hay ruego, en su vida no hay súplicas. La vida del salvo, de una persona que es salvo, va acompañada de ruegos, súplicas y clamores. Hay quienes pretenden ser más justos que Cristo. Hay quienes pretenden ser más santos, más limpios que Cristo. Porque se cree que el que está como... ¿Se acuerda usted de aquel fariseo en el libro de Lucas? Aquel fariseo que la escritura que dice que hay quienes oran de pie. Hay quienes oran de pie. Y esa palabra dice que los que oran de pie, dice que oraban. Esa palabra orar de pie significa que oraba para sí mismo. Otra versión dice que conversaba consigo mismo. Ya estaremos hablando más adelante de los que oran por sí mismos, de los que oran de pie. Hay gente que nunca los vas a ver de rodillas. Hay gente que nunca los vas a ver suplicando a Dios. Nunca los vas a ver derramado su vida, clamando por su pecado, porque para ellos nunca pecan. Acá dice en el libro de Lucas 18, dice en el versículo 9, a unos que confiaban a sí mismos como justo y menospreciaban a los otros, digo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, oraba consigo mismo, tenía una plática consigo mismo, él hablaba, él preguntaba, él se respondía. No estaba orando, no tenía una plática con el Señor. Porque la palabra oración significa platicar, significa conversación. Por eso lo vamos a encontrar en el libro de Lucas 9:28, que cuando mi Señor Jesús oraba, estaba platicando con Moisés, estaba platicando con Elías, estaba la voz del Padre ahí. Por eso dice, queridos hermanos, que oraba consigo y dice, Dios, te doy gracias, que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y empieza a decir, yo ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de todo lo que gana. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mi pecador. Soy un pecador. Estaba de rodillas delante del Padre. Estaba gimiendo de dolor por lo que había hecho. Pero este publicano, este fariseo, queridos hermanos, menospreciaba. Dice que menospreciaban a otros. Esta es la actitud de la salvación. Esta es la actitud de la puerta ancha y de la puerta angosta. Dice, gracias Señor. Os digo que este descendió a su casa justificando antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, el que se humille será enaltecido. La puerta angosta significa la escritura estrecha, la que Dios no permite a través de su palabra juzgar, condenar, menospreciar, señalar, estar señalándole la vida de los demás todos los días, recordándole su pasado, recordándole una vida. Vea lo que dice que la puerta angosta, la puerta angosta, queridos hermanos, dice que es gemir, significa, dice hermano, va acompañada.
lo que estaba diciendo mi Señor Jesús. ¿Quiénes son los salvos? Los salvos son aquellos que llevan acompañada en su vida clamores, ruegos y súplicas, como lo hizo mi Señor Jesús en el libro de Hebreos. Mientras mi Señor Jesús está de rodillas, mientras el Espíritu Santo está de rodillas clamando por nosotros, y mi Señor Jesús en los días de hombre, de carne que estuvo en la tierra, su vida no se la pasaba de pie orando. No era pecador, no fue pecador, lo acusaron de pecador, le echaron en él la culpa de todo. Pero hay gente que ora, que ora de pie. Por eso dice Cristo en los días de carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor, lágrimas, al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dice que oraba con ruegos, súplicas y clamores al que lo podía librar de la muerte. Por lo tanto, la Escritura dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Él oraba para que fuera librado de la muerte o él oraba para que fuera librado del pecado? Él oraba entonces para que fuera librado del pecado. O sea que la salvación, si no va acompañada con ruegos y súplicas para librarlo de todo pecado, de toda desobediencia, porque el punto aquí, queridos hermanos, como este fariseo que decía: yo no soy como tú, yo no soy como estos ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, yo no soy como este hombre, yo no soy como tú. Él violaba la ley de Dios, porque la palabra angosta significa no violar. ¿Son muchos los que se salvan?, le preguntaron. ¿Son pocos los que se salvan? ¿Los que se logran entrar al reino de Dios? ¿Son pocos los que se salvan? Y el Señor nos dice: sí, son pocos aquellos que no quebrantan la ley de Dios. Son pocos los que ruegan y suplican por no pecar. Aquí este hombre había pecado. Este publicano había pecado. Había fallado, se había equivocado. Había cometido errores. Él sabía y entendía que violaba la ley de Dios, pero él oraba consigo mismo, él platicaba, le pedía perdón al Padre. Acá dice que esta escritura estrecha es aquella que nos enseña que la salvación tiene que ir acompañada de clamores, con ruegos y súplicas, no por señalar el pecado de otros, sino por señalarnos el pecado en nosotros mismos, nuestros errores y equivocaciones. Por eso dice, hermano, que para ser librado, porque Jesús oraba para ser librado de la muerte. Él pedía al Padre, rogaba al Padre, hermano, que no cometieran pecados espirituales. Pecados espirituales es violar la ley de Dios, no pecados en la carne, lo que dicen Gálatas, sino que este hombre había cometido pecados espirituales. Uno lo había cometido en la carne, pero el otro lo había cometido espiritualmente. El fariseo lo había cometido espiritualmente. Estaba violando la ley de Dios. Por eso dice, hermano, que una persona que tiene vida en el Espíritu lleva una vida de gemidos, lleva una vida de, hermano, una vida estrecha en el Espíritu, una vida unida al Espíritu, hermano, rogando y suplicando todos los días para no pecar. No en la carne, sino una vida en el Espíritu de no violar las cosas de Dios. Todos los días nos equivocamos, todos los días fallamos, pero nos fallamos a nosotros mismos. A veces ofendemos a Dios, porque el pecado es ofender a Dios. Pero la puerta angosta significa el gemido. Muchos son los que no oran por su salvación. Muchos son los que no oran por su vida, para ser librados del pecado, para no violar la ley de Dios. Muchos son, lo que el Señor le estaba diciendo, que muchos son, su salvación no va acompañada con gemidos, no va acompañada con clamor, no va acompañada de obediencia. Si mi Señor Jesús, siendo Hijo de Dios, siendo el Hijo de Dios, rogaba, suplicaba, ¿cuánto la gente hoy se apartó de la oración? Hoy la gente ora por buscar que Dios le dé la razón. ¿Cuánta gente ora buscando de que Dios, hermano, lo escuche?
¿Cuánta gente ora, hermano, buscando una justificación en su vida, como lo hacía este hombre que oraba de pie? Pero lo más tremendo que oraba para sí mismo. No oraba con Dios, no platicaba con Dios, él oraba consigo mismo. Porque, hermano, la salvación tiene que ir acompañada de gemidos en el Espíritu de Dios. Y por eso es la puerta angosta. La puerta angosta dice, son muchos los que no oran por su salvación. Son muchos que no claman por ser librados. Hay gente que dice, no, pues yo no cometo ningún pecado en la carne. Yo no soy como este hombre, dice que él vio pecados en la carne, pero no veía pecados en el Espíritu. No vio que estaba violando la Escritura. Por eso la Escritura estrecha es aquella que no nos da permiso para juzgar, ni condenar, ni señalar la vida de los demás, sino para señalar nuestra vida. Por eso, queridos hermanos, esta palabra también, la palabra angosta, viene de la palabra también de un verbo que se llama tibó, y se traduce, queridos hermanos, como estrechado. Significa cortado, significa, queridos hermanos, condiciones divinas. Condiciones divinas. Esa palabra angosta significa condiciones divinas. O sea que lo que hace imposible que nadie piense que la entrada depende por méritos propios, o que siga inclinándose al pecado, o desee continuar haciendo el mal. Esta palabra significa condiciones divinas, propicios de manifestar, queridos hermanos, en su vida. Por eso la salvación, por eso el que no ora por su vida, para no pecar, para no violar la ley de Dios, está en peligro su salvación. La pregunta fue, ¿son pocos los que se salvan? Que su hijo son muy pocos. ¿Por qué? ¿Por qué son muy pocos? Porque, queridos hermanos, dice que ellos no entran por la puerta angosta, quieren entrar por la puerta ancha. Quieren entrar en una vida, hermano, por méritos propios. Quieren entrar en una vida por su oración de justicia. Dice que menospreciaban la vida de otros. Este hombre fariseo se menospreciaba a sí mismo, se aborrecía a sí mismo por su condición. Pero es pecado despreciar o menospreciar la vida de otros. Por eso, queridos hermanos, dice aquí que esta puerta estrecha o angosta es una salvación con gemidos. Una salvación con gemidos, sabiendo que la salvación no es con méritos propios, sino con apartarse del mal, apartarse del pecado, de violar toda ley de Dios. Por eso lo que dice la Escritura, hermano, en el libro de Juan, primera de Juan 3, versículo 4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado está violando la ley, pero todo aquel que dice, el que peca, infringe la ley, o sea, viola la ley. Si violamos la ley, pecamos. Si cometemos pecado de otra manera, violamos la ley, violamos la palabra de Dios. Cualquiera de los dos. Si cometemos pecado en la carne, pecamos contra la palabra. Y si pecamos contra la palabra, pecamos contra nosotros mismos. Pecamos contra Dios, ofendemos a Dios. Pero para eso te dice la Escritura, hermano, que tenemos que nosotros, que nuestra vida llevar una vida de oración, una vida de revisión, una vida, queridos hermanos, de examinarse, autoexaminarse a nosotros mismos. Por eso la misma Escritura nos enseña que nosotros tenemos que estar en continuo examen en nosotros. Tenemos que ponernos examen en nosotros si realmente nuestra vida, queridos hermanos, va conforme a la voluntad divina, va conforme a los propósitos divinos. Porque si no,
Eso no es el evangelio. Por eso preguntaron, ¿son pocos los que se salvan? ¿O son muchos los que se salvan? Muchos van a confiarse. Por eso ellos dijeron, Señor, nosotros en tu nombre, dice, empezaron a llamar. En tu nombre, dice, ábrenos, no sé de dónde soy. Comenzaron a decir, delante de ti hemos comido y bebido. Esta palabra comido y bebido significa comimos palabra espiritual. Y solo puede usted en 1 Corintios 10, versículo 1, dice que el Señor les dio comida espiritual, le dio bebida espiritual, que era la roca, que era Cristo. Comieron alimento espiritual. Pero la Escritura dice que no de todos de ellos Dios se agradó. No se agradó. Y murieron tendidos en el desierto. Si comieron el mismo alimento espiritual, si comían la misma palabra, porque a uno les hizo bien y porque a otro les hizo mal. Si a todos se nos predicaba lo mismo, ¿por qué a uno les hizo bien y a otro los hizo mal? Bendito sea nuestro Padre Celestial, que a unos que rechazan la palabra, dicen es para mí, lo están diciendo por mí. Otros a causa de esa predicación se apartaron y se alejaron de las cosas que a Dios le desagrada. ¿Por qué la misma predicación le hizo bien a unos y por qué la misma predicación le hizo mal a otros? Porque estaban en pecados. Solamente le hace mal a alguien cuando la persona, su corazón no es bueno. Cuando su corazón está pecando, haciendo lo malo, no hace bien. 1 Corintios 10 lo dice. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Pero de los demás no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Dice que sucedió como ejemplo para nosotros, que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seis idólatras como ellos, que se sentaron a comer, jugaron con las cosas de Dios, jugaban, hermano, pensaban que esto no era en serio, ni forniquemos como algunos ellos fornicaron, y cayeron un día 23,000. ¿Qué quiere decir con eso? Se mezclaron, hermanos, con deseos impuros, hermanos, en la carne, deseos hermano, de irse tras lo ilegal. Dice que murmuraron, se volvieron murmuradores. Dice que perecieron por el destructor. Estaba la prédica, estaban murmurando, estaban cuchicheando. Eso lo dicen por mí, hermano. Dice que perecieron por el destructor. Vino un ser demoníaco llamado destructor y acabó con ellos. A Dios le molesta a la gente que cuando alguien está predicando, está enseñando la verdad, estén de murmuradores, estén de criticones, estén, hermano, porque dice que murieron. Pero aquí hay algo interesante, porque dice que todos comieron el mismo alimento. ¿Por qué a uno les hizo bien y por qué a otro les hizo mal? ¿Por qué? ¿Acaso estos hombres estén en lo que dice en Lucas? ¿Habrán escuchado una prédica donde dice que cuando alguien peca o cuando alguien juzga a su hermano, hay que arrepentirse? ¿Acaso no dice la Escritura que si tú ves a tu hermano cometer pecado y si su pecado no es de muerte, pídele a Dios para que le dé vida? Dice que te levantes y le digas, Señor, llévatelo. Señor, que descienda fuego del cielo, como dijeron los apóstoles. Y el Señor le dijo a ustedes, que los reprendió diciéndole, ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Son pocos los que se salvan? Dice sí, porque muchos confiaron en que Cristo murió por ellos, pero no llevaban una vida de gemido, no llevaban una vida de oración, porque cuando los discípulos le dijeron a mi Señor Jesús, enséñanos a orar, y una de las cosas que el Señor les dijo a ellos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Y luego dice, hermano, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Orar, dice, y velad para que no entréis en tentación.
Porque eso es lo que el Señor le dijo en Mateo 6:13. Dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria por todos los siglos. ¿Cómo? ¿En qué consistía la oración? Les enseñó a orar pidiéndole, rogándole, suplicándole al Padre que cada vez que orara, que la salvación tiene que ir acompañada de un clamor, de un gemido, de una manifestación de lloros y rugas y súplicas, de que no nos meta en tentación y que nos libre de todo pecado. Porque estas dos características están en la vida de mi Señor Jesús. Y esa es la puerta estrecha, una vida relacionada en la oración, una vida relacionada en el Espíritu de Dios para que seamos librados. Porque sin oración la gente peca, sin obediencia la gente peca. Están violando leyes espirituales. Es que yo no cometo, este hombre no estaba cometiendo ningún pecado de la carne. Los otros sí. Pero él estaba violando la ley de Dios. Porque Dios manda que todo hombre y en todo lugar el hombre se arrepienta. Por eso el Señor dice: hoy parece que la salvación ya no es necesario orar, ya no es necesario llorar, ya no es necesario cabrar, ya no es necesario que Dios nos libre del pecado. No hay necesidad que Dios nos libre de la desobediencia, de la rebeldía, de la maldad. Hoy la gente confía en la gracia salvadora de Cristo, que no se necesita ningún sacrificio para ser salvo, porque de todos modos somos salvos. Parece ser que ya no se necesita pedir y clamar por nosotros mismos, porque ya la salvación la tenemos. La gente vive violando la ley de Dios. La gente no se congrega. La gente no diezma. ¿Acaso no están dentro de los 10 mandamientos? La gente no clama a Dios, no clama por los hermanos, no evangeliza. ¿Acaso no dice la Escritura que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace peca? Y el pecado es una violación de la ley. Pero la gente ya no llora, ya no suplica, ya no clama por decir: Señor, yo no quiero dejar de desobedecer. Ya no clama al Señor diciéndole: Señor, ya no quiero andar en mi rebeldía, ya no quiero andar en la maldad, haciéndole daño a otros, ya no quiero andar en la desobediencia delante de ti, ya no quiero pecar contra mí. Hoy no hay reset, hoy están confiando en su salvación. ¿Quiénes son los que entran por la puerta angosta? Aquellos que viven gimiendo y clamando por sí mismo, no por los demás, sino por sí mismos. Por eso también Mateo 7:12 dijo el Señor: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que las hallan. Para ser salvo se necesita llevar una vida como hijo de Dios, como mi Señor Jesús, que siendo hijo, siendo puro, santo, sin engaño, sin mentira, recto, temeroso de Dios, obediencia de Dios, nos dio el ejemplo. Nos dio el ejemplo que la salvación se cuida con oración, que la salvación se cuida con gemidos para no pecar. Por eso dice que oraba fuertemente y oraba, queridos hermanos, para ser librados del pecado. La gente hoy no llora porque ya no va a la iglesia. La gente ya no llora porque ya no escucha palabra de Dios. La gente ya no llora porque le da igual desobedecer. Ya no llora. La gente ya no llora si habló mal de alguien. La gente ya no llora si juzgó a alguien. La gente ya no llora si le echó a perder la vida a alguien con sus palabras. La gente ya no llora si diezma, ofrenda o no. La gente ya no llora porque ya está confiado en la salvación. La gente ya no llora si si viola la ley de Dios, si desobedece a Dios. Ya no llora, ya no clama, ya no ruega, ya no súplica. No importa si ya no se congrega.
No importa si murmura, porque dice que ellos murmuraron, fornicaron, hermanos, se fueron a la idolatría, se fueron al mundo a vivir su vida como quieren. Hoy ya la gente no clama. Están confiados de que son cristianos. Están confiados de que un día fueron a la iglesia. Son muy pocos los que se salvan. Son muy pocos los que se salvan, sí. Muchos son el camino que buscan el camino de la perdición, porque estrecha es la puerta. La gente ya no ora. Ahora hay gente que lleva con su vida como quiera. Es que la salvación no es por obras, claro que no, por obras terrenales no, pero por obras espirituales sí, porque la fe sin obras, dice Santiago, es muerta. Las obras del Espíritu, la obediencia, el temor, el servicio, la lealtad, la fidelidad. Esas son obras producidas de un nuevo nacimiento. Esas son obras de un creyente que realmente, hermano, lucha por hacer las cosas bien. Para ser salvo se necesita llevar una vida de oración, una vida de obediencia, una vida de temor. Porque dice que estos quedó como ejemplo. Dice en Corintios que quedó como ejemplo para aquellos que iban a ser salvos. Que se sostenieran en la vida de un clamor para no pecar, para no violar, para no ofender a Dios, para no desobedecer. Siempre tenía, mi Señor Jesús siempre lo tenía en la mente, para que se hiciera la voluntad del Padre. Por eso el Señor dijo en Marcos 14, versículo 35, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, como si fuese, oró que si fuese posible pasase de aquella hora, y decía: Abba, Padre, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Mas no, que no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Le dijo: aparta de mí esta copa, este trago amargo. Le digo: no, sabe que esto era el clamor que siempre pedía mi Señor Jesús: Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Haz conmigo lo que quieras, pero fortaléceme. No quiero fallarte. No quiero pecar. No quiero violar tu palabra. No quiero alejarme de ti. No quiero apartarme de ti. No quiero hacer cosas desagradables, de menospreciar, de juzgar la vida de otros. Pero oraba mi Señor Jesús por él, sí, oraba por él. Esa es la puerta angosta. Una vida de oración. El salvo debe llevar una vida de oración. No una vida, hermano, de libertinaje, sino una vida en el Espíritu. Por eso dice en Marcos 14, versículo 37, vean lo que hacía mi Señor Jesús. Vino luego, los halló durmiendo y dijo, le dijo, dice: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no estéis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Orad. ¿Para qué oraba mi Señor Jesucristo? Para que no cayera en tentación. Por eso cuando los discípulos dijeron, verá, cuando oraron, enséñanos a orar, y dijeron: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, líbranos del pecado, líbranos de violar tu palabra, líbranos de oponernos a tu palabra, líbranos de desobedecer tu palabra. Por eso la oración nos recuerda quién somos. La oración nos recuerda nuestros deberes y compromisos. La puerta angosta representa que el salvo lleva una vida de oración. Mucha gente dejó de orar, mucha gente dejó de clamar. Oraban para pidiendo cosas, pero no para que se mantuvieran firmes delante de Dios. Oraba para que no cayera en tentación, porque para
para no poner a prueba su carne. Tentaciones son, hermanos, a base de emociones, a base de sentimientos. Lo que representa, hermanos, de que la obediencia no puede ser a Dios, no se puede agradar a Dios a través del sentimiento, a través de las emociones, a través de ideologías. No se puede a través, hermanos, de actos de amor, sino que el verdadero acto de amor que Dios recibe, hermanos, consiste en el arrepentimiento, consiste en hacer lo correcto. A Dios no se le toca con llantos de emociones, con llantos de hermano, con llantas de un alma llena de sentimientos, llena de debilidades. A Dios se le toca con la verdad, diciéndole tu palabra dice, siendo maduros, siendo responsables. Por eso dice que la verdad os hará libre. La verdad es, reconozco, Padre, yo soy tal cosa. Pero dice acá, le dice a los discípulos que lloraban porque dicen, para que no entréis en tentación. Por eso la puerta angosta representa gemidos, una vida de oración, para no pecar, para no caer en tentación, para no, queridos hermanos, porque cuando no pecar no significa que no vas a pecar, que no vas a cometer errores, que no vas a cometer fallas, sino que, queridos hermanos, lo que está diciendo es que cada vez cometemos menos errores, cada vez cometemos menos fallas, para no juzgar, para no condenar. Por eso en Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Muchos son los que buscan, dice, la puerta ancha. Muchos son los que buscan, dice que muchos son. No una puerta, no buscan la puerta angosta, no claman para sí mismo. No clamaban, hermano. El autor de la fe, el autor de la salvación, nos dio el ejemplo de la puerta estrecha. Nos dio el ejemplo de la puerta estrecha. Nos dio el ejemplo de la escritura estrecha. Que a la palabra no se le viola. Que no vivamos violándola. Que no vivamos oponiéndola. La gente hoy no clama, vuelvo a repetirle, no llora, no suplica no por haber fallado, sino por haber violado el mandamiento de Dios. Dice que muchos son los que quieren entrar y no podrán. Dice que buscarán la manera de entrar, pero no podrán. Hay gente que quiere ser mejor que mi Señor Jesús, que oraban de pie. Hay gente que quiere ser mi Señor Jesús, que se duermen. Les gusta dormir en lugar de estar orando. Hay gente que no lleva, o están de pie o están dormidos. Mi Señor Jesús estaba de rodillas y siempre oraba en el Espíritu de Dios para ser librado de tentación, para ser librados de la muerte. Esa es la vida del salvo. Nosotros tenemos que llevar salvos por llevar una vida, por entrar por la puerta estrecha, no por entrar por la puerta ancha, porque muchos son los que no se apegan a la palabra. Muchos son los que violan la palabra. Muchos son los que hacen lo malo. Muchos son, hermano, los que van en contra de la voluntad divina todos los días. Por eso esta mañana te invito a proponerte en tu corazón hacer lo correcto, a volver al camino de Dios, a ordenar tu vida, a alejarte del pecado, a ser obediente, a ser respetuoso,
hacer como las cosas como Dios manda. Pero si no hay un gemido, no hay un clamor, una ruega para aquel rogaba: Señor, sujeto mi carne. Son pocos los que harán la diferencia, son muchos. Dice que procurarán entrar por la puerta ancha, pero dice que son muchos. Fíjese, no solamente dice que ellos buscan la puerta ancha, sino que son muchos los que procuran entrar por la puerta angosta y no podrán, porque aquí hay un contraste. Dice, voy a repetir, hermano, porque dice, así todas las cosas que queréis, dice: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y dice, y muchos son los que entran por ella. Muchos son los que entran por ellas en Mateo 7:12. Pero cuando leemos nosotros lo que dice en Lucas 13, dice: Señor, son pocos los que se salvan. Y él le dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Dice que esos muchos entrar por la puerta angosta, pero en realidad su puerta que tienen abierta es la puerta ancha. Esos que quieren entrar por la puerta ancha, los que entran por la puerta ancha, también lo quieren hacer por la puerta angosta. Por eso dicen: es que yo llevo una vida de oración, yo leo, yo oro. Oye, hermano, pero tú no estás orando por ti. Tú no estás orando por ti. Tú no estás orando para que no peques. Tú no estás orando para que no te rebeles. Tú no estás orando para que no seas desobediente. Tú no estás orando, hermano, porque vayas en contra de los principios de Dios. Tú no estás orando. ¿Cómo se cuida, hermano? ¿Cómo se cuida? ¿Cómo? De hecho, lo dijo Job. Job lo dijo. Dice en el libro de Job. Eso está interesante. Porque Job lo dijo. Digo, hermano, que si levantara uno, se dice que Dios es, dice el libro de Job, permíteme, porque esto es bonito entenderlo. Es precioso poder entender que la salvación consiste en qué vida llevamos nosotros, hermano. Es que si oro, no, tú no estás orando tú estás orando porque Dios te ayude, porque Dios te dé vida, porque Dios te fortalezca, porque Dios te dé comida, porque Dios te dé trabajo, pero tú no estás orando para que Dios te cambie la vida. Y acontecía, dice que perdón, aquí dice de mañana, dice perdón, si tú de mañana, dice en Job 8:5, si tú de mañana buscares a Dios y rogases al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar tu morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estrado será muy grande. Si tú te levantas de mañanas y ruegas y súplicas y lloras y le clamas a Dios que te cambie la vida, que tú no quieres seguir haciendo así, dice, el Señor ciertamente se despertará por ti y te cambiará la vida. Vea lo que dice, hermano. Pero dice que esos muchos que quieren entrar por la puerta ancha, quieren entrar también por la puerta angosta. Le digo al Señor, no. Porque ¿sabe qué significa la palabra ancha? Esto sí está interesante porque ya voy terminando. La palabra ancha viene de la palabra en el griego, significa plazo. Y esta palabra plazo significa, hermano, moldear, significa conformar. O sea que a la gente le gusta ser como son. ¿Cuál es la puerta ancha? Los que les gusta ser como son y no les gusta que Dios moldee su vida. No les gusta que Dios le cambie lo que cree que para ellos es bueno. Por eso dice que confiaban en sí mismos. Están seguros que como se comportan es la manera correcta. Juran y perjuran que así es la manera correcta. Aunque estén violando la ley de Dios, esa no es la salvación. Por eso dice, hey, mira, no puedes entrar. Tu camino es la puerta ancha. Tú quieres ser como tú. Esta palabra ancha significa conformar. Significa arcilla, significa moldear. Significa moldear.
Romanos 9, 12, 18 dice: de manera que quien quiere que tiene misericordia, que quiere endurece. Pero me dirás, ¿por qué? ¿Por qué sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a la voluntad de Dios? Más antes, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro, dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tienes potestad el alfarero sobre el barro para hacer la misma masa, un vaso para honra y otro vaso para deshonra? Y si Dios, queriendo mostrar su ira, haciendo notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró con los vasos de misericordias que él preparó de antemano para la gloria. Muchos son los que dirán: a mí me gusta ser así. ¿Qué tiene de malo ser así? Muchos dirán: esa es la puerta ancha. La puerta ancha son los que dicen: yo soy como soy, a mí me gusta, yo no tengo nada que cambiar, yo siento que estoy bien. Mientras la puerta angosta es: Señor, cámbiame. Señor, cámbiame. Pero la puerta ancha, yo me gusta como soy. Me gusta cómo me comporto. Me gusta. La puerta ancha dice: moldear significa conformar de ser como son. Por eso le dirán al barro: ¿por qué me hiciste así? No me puedes cambiar. No se dejaron moldear, no se dejaron cambiar por el Señor. Por eso la oración, la palabra, la humillación nos cambia la vida. Se convirtieron en vasos de ira, no en vasos. Quieren que Dios los use, quieren que Dios se envíe, pero son vasos de ira, porque no recibieron misericordia, sino enojo. Dice la Escritura que Dios les va a dar la espalda. Son muchos los que hacen lo malo. Son muchos los que desobedecen. Son muchos los que se conforman, son iguales. No hay un cambio. Se presentaron a decir: ¿por qué me hiciste así? Yo estoy así como soy. Yo quiero entrar a tu presencia. No puedes entrar a tu presencia porque tú quieres seguir siendo como eres. Te gusta ser como eres, mas no lo como yo quiero que seas. Por eso el Señor dice, hermano, que Jesús siempre decía: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Esa era la palabra del Hijo de Dios: hágase tu voluntad y no la mía. Si tú quieres moldearme, trabájame, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Obediencia es hacer lo bueno. El apartarse del pecado es hacer lo bueno. Pero hacer lo malo, lo desobediente, son muchos los que hacen eso. Dice: son muchos, ya son muchos. ¿Cuántos quieren entrar por la puerta angosta? Con gemidos, con lloro, con ruegos, con súplica, y decir: Señor, cámbiame. ¿O quieres entrar por la puerta ancha? Decir: a mí me gusta como soy, yo así soy, y que no me puedes cambiar. Están seguros de sí mismos, confían en sí mismos, que no son pecadores, que no fallan, no tienen por qué humillarse, son mejores que Cristo. Si aún Cristo, siendo justo, siendo santo, se humilló para no pecar, para no desobedecer, para no caer en tentación, cuánto más la gente que se mantiene de pie. Dice que no oran con el Señor, dice que oran consigo mismo. Ellos mismos se responden cada vez que hablan. No se dejaron moldear, porque la palabra ancha significa moldear, significa conformar. Les gustaba como era. Por eso, ¿serán muchos los que se salvan? ¿O serán pocos? Son muy pocos los que buscan que Dios les cambie la vida, que Dios les transforme. Son muy pocos los que se refugian en Cristo para obedecer, para hacer lo correcto. Hay gente que le gusta como es. Le dirán hermano, le dirán al que los formó: ¿por qué me has hecho así? Tú no tienes potestad.
Qué tremendo, hermano, porque ya son muchos que quieren hacer como son y no quieren parecerse a Cristo. Estamos en un tiempo muy delicado. Por eso la Escritura dice que ellos son del mundo y los que son del mundo no nos oyen. ¿Qué tiempo más delicado estamos viviendo? Que la gente confía en que son salvos, sin cambios, sin una vida de humillación, sin una vida de entrega, porque están seguros que esa es la forma correcta de ser salvos. Están seguros, tan confiados en sí mismos que es la forma correcta de comportarse. Es la forma correcta. Pero dice que la puerta, los que buscan la puerta angosta, queridos hermanos, dice que estrecha significa la palabra, la escritura estrecha, significa gemir, angosto. Ven que la palabra no les da la oportunidad de hacer lo que quieran, sino la puerta estrecha, la escritura estrecha representa la vida de Cristo, una vida de oración, una vida de clamor, de ruegos y súplicas, una vida que nos proyecta a un cambio y no a seguir con lo mismo. Si mi Señor Jesús lo hizo porque era santo, ¿cuánto más nosotros? Por eso procura, si todos recibieron el mismo alimento espiritual, ¿por qué unos se rebelan y por qué unos no? Porque unos obedecen y unos no. Porque a unos les parece y a otros no. Ah, es que los demás son tontitos. Es que eso sí se dejan engañar. Eso sí lo engañan. Nosotros como somos muy abusados, muy inteligentes, no. Oh. Murmuraron, tentaron, idolatraron, codiciaron cosas malas, quedaron postrados en el desierto. Porque si Dios predica lo mismo a todos, a unos les hace bien y a otros les hace mal. Unos van porque no quieren cambiar y otros los cambió el deseo profundo de ser alguien diferente. A eso se llama salvación. No te confíes, sino que la salvación tiene que ir acompañada con ruegos, súplicas y clamor, con una obediencia pegadas al escrito está. Muchas gracias por su tiempo. Que Dios los bendiga, que Dios los fortalezca, que Dios le dé la sabiduría, la inteligencia para entender que seremos salvos por entrar por la puerta estrecha y no por la puerta ancha, porque dice que los que entraron por la puerta ancha también querían entrar por la puerta angosta y no pudieron. Simplemente se les cerró la puerta. Que te cambies, cámbiate tú. Si el hombre no va a dejar que Dios lo salve, si el hombre no va a dejar que Dios le cambie la vida, lo transforme, no sé quién lo hará. Pero si Dios no te cambia, Dios no te perdona, Dios no te ayuda, ¿quién lo va a hacer, hermano? ¿Quién lo va a hacer? ¿Por qué a unos les hace bien y a otros les hace mal? ¿Por qué unos provoca obediencia y en otros rebelión? ¿Por qué unos temen y otros no? Si se les predicó lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué si otros iban a la iglesia y tú no? ¿Acaso eres más abusado? ¿Por qué hay gente que no te ha dejado de servir, tú sí? ¿Acaso eres más abusado? ¿Por qué hay gente que diezma y ofrenda y tú ya no? ¿Acaso eres más abusado? ¿Por qué hay gente que ora y obedece a la palabra y tú ya no lo haces? ¿Acaso eres más abusado? Porque hay gente que está metida en el Señor, obedeciendo al Señor y haciendo lo correcto. ¿Acaso eres más abusado al hacer lo contrario? Oh, hermano, piénselo. Porque esto fue lo que hicieron esta gente cuando comieron el mismo alimento espiritual y fueron desechados.
Dos cosas no se pueden. O cambio, no se puede decir que voy a cambiar y luego no. Nada, hermano. Dios te bendiga y que Dios te fortalezca, te dé la sabiduría. Nos vemos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Vuelve a casa. No te creas inteligente. Vuelve a casa. Ponte a cuentas con el Señor. Ordena tu vida. Arrepiéntete de tus pecados, de la rebelión, de la maldad. Porque ¿por dónde quieres entrar? ¿Por la puerta ancha o por la puerta angosta? Por la puerta angosta sí entra con arrepentimiento, con gemidos, con lloros. Ya no quiero pecar, ya no quiero desobedecer, ya no quiero ser rebelde, ya no quiero andar así, Señor. Pero si quieres entrar por la puerta ancha, entra como quieres. Total, nadie puede cambiarte. Total, pues haz lo que tú quieras. Es la puerta ancha. Nadie puede moldearte. Te conformas con ser y te gusta ser como eres. Pero en el camino de Dios no. Simplemente entregamos la voluntad al Padre. Que Él nos moldee, que Él nos transforme conforme a sus propósitos. Esa es la salvación. Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo a todos los que estuvieron en esta mañana. Que Dios les bendiga. Reflexiona un poquito cómo está tu vida. Vuelve a los pies de Cristo, arrepiéntete, vuelve, Señor, y dale gracias al Padre por este día. Hay que llorar, hay que gemar si vivimos lejos y apartados y vivir en pecado. Hay que pedirle perdón a Dios. Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Ayúdenos a compartir, dale like a la página y nos vemos mañana si la voluntad de Dios así es, en punto de las 7 de la mañana. Dios les bendiga y muchas gracias por su tiempo.